tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al primer programa de IN. Mi nombre es Yago, estoy acá con Javier, que bueno, tengo el orgullo y el agrado de compartirlo con quien es mi maestro, mi amigo. Eh, y bueno, nada, este espacio que lo pensamos como para hablar, debatir, educarnos y tratar de trasladar y buscar qué áreas hoy de la realidad, de nuestra vida nos incumben, qué es lo que está pasando. Y bueno, nada, o sea, empezamos dije, ayer estaba pensando, bueno, en este primer programa, ¿cómo lo iniciamos, cómo lo empezamos, cuál sería el punto de partida? Y dije, bueno, hay que empezar por el principio y bueno, quería referirnos al nombre, ¿no? Que es IN. Esta fue una idea tuya, entonces me parece que estaba bueno empezar por ese lado. ¿Qué significa IN? ¿Qué te parece que es IN o por qué IN? Bueno, yo soy Javier, gracias por estar ahí, gracias Yago por la presentación. La verdad es que IN viene de Ingenieros de Neandertal. La idea surgió de un discurso que escuchamos de un maestro que dijo que el hombre era capaz de manejar una nave espacial, llegar a la luna, aterrizar, buscar muestras, analizarlas, volver a la Tierra y no poder hablar con su mujer y con sus hijos. La evolución llegó en todos los niveles, a todos los niveles, jamás se logró la evolución espiritual y la evolución personal. De ahí surgió la idea de hacer un programa en el que discutamos, como lo vamos a hacer hoy, el cómo nos fuimos acostumbrando a no ser humanos, a no ser personas, a no ser amigos, a no ser hermanos, a no ser, ¿sí? Este programa probablemente sea uno de los desafíos más interesantes y más difíciles que vamos a tener, porque no es fácil definir por la negación. Generalmente es más fácil por la afirmación. Bueno, claro, ¿no? Interesante ese inicio. Como aporte, me gustaría, ¿no? Tal vez, hoy esto, por ejemplo, estuve buscando, ¿no? Ingeniero y Neandertal, ¿no? Que es parte de lo que es el nombre y dije, ¿qué significa cada una de esas partes? ¿Por qué justo esas dos partes? Yo me quedé pensando, ¿no? Ingeniero que viene de ingenio, ¿no? O sea, la utilización del ingenio para resolver igual algo, ¿no? Y Neandertal que sería como una etapa previa, ¿no? Todavía involucionada del hombre, pero que también refiere a un origen, ¿no? Como una pregunta también de qué es ese origen, de dónde viene, o sea, qué sentido tiene, porque también cuando uno se plantea, ¿no? O sea, las cuestiones del hombre, la resolución, la búsqueda, uno también a veces se pregunta, ¿qué estamos buscando? ¿No? Vos sabés que tengo un amigo que dice, cuando te quiere halagar, dice, sos un distinto. Y hoy a la mañana venía en el auto, claramente venía pensando en lo que íbamos a hablar hoy acá, y decía, al mismo tiempo él insulta a los iguales. Al decir que sos un distinto como un halago. Y digo, el mundo llegó a donde está hoy gracias a los distintos, gracias a los que no aceptaron las cosas como eran o como les habían dicho. Eh, Steve Jobs fue a la facultad donde fueron miles de personas y él un día le dijo al profesor, pero ¿qué clase de estupidez estás diciendo? Estamos hablando de que él se pelea con la facultad porque le decían que una letra tenía que tener serif, o sea, la patita de abajo de la letra. Y se fue de la facultad y creó Apple y cambió el mundo para siempre. Creo que lo igual es lo que hoy llaman zona de confort, donde sin ser nadie ni nada puedo pasar el resto de mi vida como si hubiera sido una especie de viaje turístico y irme del mundo sin haber cambiado nada. Creo que el ingenio es el arma que tiene el hombre para que el mundo nunca le quede cómodo, ¿sí? Y bueno, y la normalidad y la comodidad es como el arma contra esa arma. Bueno, está bueno de hecho esa óptica porque claramente hoy de hecho se ve en la filosofía actual, ¿no? De la vida de las personas esa búsqueda de confort, ¿no? Está asociado muchas veces ese sentido al, al confort, a la comodidad, em, a tal vez esa cuestión que a veces también, hoy por ejemplo el otro día estaba viendo una frase que hoy se repite mucho, que se dice mucho, era un cartel, ¿no? Donde había dos caminos, ¿no? Y un camino decía, hacer lo que debo y hacer lo que quiero. Entonces yo dije, obviamente, ¿no? Como la persona le contestaba, el que estaba al costado, diciéndole, bueno, si tenés muchas dudas, andá y hacé lo que querés, ¿no?
Y en algún punto también creo que se ha perdido, no digo en todos los aspectos, pero hoy, sobre todo en lo que se ve en la juventud, ¿no? Sobre todo en lo que también ya se empieza a ver en los adultos, inclusive en los padres con los hijos, ¿no? Como esa actitud de emparejarse en muchísimas cosas y como que se está perdiendo el debo, como algo demonizado, como algo que está mal. Mirá, mientras hablabas pensaba lo siguiente, uno quiere aquello que le debe al mundo, ¿no? El querer es la forma que tiene el mundo de decirnos, no estás queriendo esto porque hay un sentimiento personal interno tuyo, algo que te llamó, un enamoramiento, un romanticismo, lo querés porque el mundo te lo está pidiendo. Y si uno no quiere lo que debe o no debe lo que quiere o no hace lo que debe, probablemente jamás llegue a ser feliz, porque el mundo no nos habla, no se abren las nubes y aparece un ser diciendo vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Te lo hace querer. Y si te vas a dormir una noche decís, bueno, lo quiero pero no voy a hacer nada por obtenerlo. Y la otra noche digo, lo quiero pero no voy a hacer nada por obtenerlo. Y al final llega un momento en que el mundo te lo deja de pedir, entonces ya no lo querés. Y podés vivir sin querer, ¿sí? Y sin deber. Pero eso es no haber vivido, es haber estado acá. Y por eso hoy parecer joven es lo mismo que ser joven, parecer inteligente es lo mismo que ser inteligente, y parecer vivo es lo mismo que estar vivo. Y la realidad es que sabemos que no, porque cuando vemos a una persona que no es joven y que parece joven, nos damos cuenta de que no es joven, que dejó de ser joven el día que empezó a pelear contra la vejez, no cuando empezó a usar la vida para llegar a la vejez. Entonces es muy interesante lo que acabas de decir. Claro, porque, digamos, a veces hoy se mira como el ser joven, el tener ese estado de, tal vez, de algún punto de inmadurez, de decir, bueno, o sea, quiero ser un pendejo, ¿no? Como decía la canción, y tal vez perdimos eso del joven, del chico, que era en realidad esa búsqueda que tiene el chico, ese enamoramiento que tiene el chico por el mundo, de un mundo que en algún punto le es nuevo, que en algún punto tiene anhelos, sueños y un montón de cuestiones que tal vez hoy, que también le proponen el hecho de una búsqueda, ¿no? Mirá, ser joven es tener todo por viajar, es como un auto 0 kilómetros. Y ser viejo es haber viajado todo, si no es haber perdido tiempo. Claro. Si yo me compro un auto solo para lavarlo, para sacarle musculitos, para tenerlo de rubio, para hacerlo parecer siempre un 0 kilómetro, al final va a pasar algo triste, que es que todos vamos a saber que es un Falcon del 70, que por más que no haya rodado, le pasaron los años y le pasaron en vano. ¿Y qué le pasa a un auto del año 70 que quiere circular hoy? Que no es compatible con las autopistas y con las calles. Hoy los autos frenan en menos tiempo, aceleran en menos tiempo, tienen otros campos de visión, tienen otro campo de giro. Entonces es nada más que decadencia, recuerdo, nostalgia. Entonces, queremos la juventud eterna, no porque, si bien es verdad que queremos la vida eterna porque lo tenemos en la esencia de las personas, queremos la juventud eterna porque estamos postergando siempre lo que debemos al mundo y lo que queremos al mundo. Entonces, bueno, si yo sigo siendo joven, mañana puedo empezar. Y si nunca empiezo, bueno, sigo siendo joven. De hecho, están dispuestos a criogenizarse para ver si algún día les agarra la fuerza de voluntad necesaria para que el quiero y el debo se materialicen. Y la realidad es que uno ve la cara de un viejo que viajó, ¿no? Y se da cuenta que tiene una paz de no deberle nada porque lo quiso todo y lo tuvo todo. Entonces no tiene deberes, tiene solo placeres, y la nostalgia en realidad son recuerdos, porque la nostalgia es un recuerdo fallido, es un recuerdo malgastado, es un recuerdo de lo que pudo haber sido. Hay un cantante que dice, no hay peor nostalgia que la de uno mismo, eso de por qué no lo habré hecho yo a los 18 o a los 15. Bueno, en realidad tenemos el deber de viajar para que el auto envejezca haciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hay que cambiar el auto, cambiamos el auto y no pasa nada. Será reencarnación, será resurrección, será vida eterna. La realidad es que si no viajamos nunca, ese auto pasa a ser parte de un museo, nos embalsamamos en una historia que no somos. Ayer vi la imagen casi triste de un adolescente eterno que va a llegar a la muerte sin haber empezado a vivir. Y digo, claro, que sin aceptar la responsabilidad del viaje, ¿para qué sirve el auto 0 kilómetros, no? Bueno, me llamó la atención eso que dijiste justamente del hacer, ¿no? En el proceso humano
se ve, ¿no? Como, tal vez sin irnos muy lejos, ¿no? Tampoco viajar tanto, pero se ve como en un principio, por ejemplo, en la época del iluminismo, ¿no? Donde empieza la lumen, la conciencia, la persona empieza a ver desde la parte del intelecto, de la subjetividad, del análisis del objeto. Déjame decir una cosa, ¿no? Hoy estamos viviendo una época en donde los que no hacen nada dicen somos seres de luz. ¿Pero por qué dicen somos seres de luz? Porque la luz se propaga sola. Hay una ley que dice que cada punto de una onda es un generador de infinitos puntos de onda iguales. Entonces es como que decir, bueno, somos seres de luz, como si la luz resolviera todos los problemas y no nos implicara ninguna responsabilidad. De ahí que empezó con el iluminismo, que se preguntó la luz para qué, y ahora estamos en esto. Bueno, y pareciera que después, en un momento, ¿no? Con el pasar del tiempo, ¿no? Y tal vez en algún punto pareciera de que fracasó el exceso de subjetividad. No sé si me equivoco en esa reflexión, pero después empieza como que pasó todo a directamente lo que fue la parte más materialista, ¿no? Con esta nueva visión de la revolución industrial, del mercantilismo, de cómo hoy la sociedad se mira a través de las cosas, ¿no? Soy lo que tengo, ¿no? Exactamente. Hay un filósofo que tiene un libro maravilloso, se llama La imagen sin sujeto. Porque el sujeto no hace falta. Si parezco, soy. Si me visto como, si camino como, si tengo el auto de... El problema es que soy él, no soy yo, ¿no? Claro. Pero bueno, tengo todo lo que tiene él. Exactamente, ¿no? Y entonces también visto un poco más desde esa óptica, hoy tal vez hay un quiebre, ¿no? Por un lado está el exceso en ese punto, que evidentemente en varias áreas está fracasando, en otras no, pero hay como un despertar después de ahora una nueva búsqueda, ¿no? En el que pareciera de que hay un grupo que se quiere directamente abstraer de lo material, ¿no? Y hacia una fuga, hacia un escape. Que es igual de ridículo, ¿no? Claro, exactamente, porque, o sea, yo obviamente desde esta óptica, como dijiste vos también, empieza a aparecer esto que empieza a ser como esa búsqueda de espiritualidad, ¿no? Y esa búsqueda de espiritualidad a veces inclusive trata de fugarse de esa materia, como entendiendo que lo espiritual está fuera de esa materia, como entendiendo que lo espiritual a veces inclusive hoy con las drogas psicotrópicas, ¿no? Está en la búsqueda de esa exacerbación de la imaginación hacia ciertos lugares. Entonces, la pregunta que te lo quiero hacer también es, o sea, ¿cómo conjuga lo que es la espiritualidad con todo este proceso que viene pasando y con lo que nos estamos encontrando, en el cual tenemos, por un lado, este exceso materialista en el cual soy lo que quiero tener, si tengo un mejor auto, si tengo una mejor ropa, si vivo en tal country, si no vivo en tal country, y por el otro lado, esta fuga absoluta de la materia, en el cual, ¿cómo ves que se va desarrollando en lo que sería algo espiritual, ¿no? Mira, para entender eso hay que ir a buscar algo que también vos insinuaste, que hay unas bebidas que se llaman bebidas espirituosas. ¿Y por qué le dicen bebidas espirituosas? Porque cuando uno tiene el objetivo de divertirse, ellas ayudan. ¿Qué es el espíritu? Es la ayuda del objetivo. Es el motor del objetivo. Son las pilas de la linterna, dice Javier Volkov. Entonces, cuando yo me estoy cargando de cosas que me hacen, por un lado, deshacer del cuerpo, porque nadie está drogado y está pensando si dejó o no dejó la leche en el fuego. El cuerpo deja de, ¿no? Se puede incendiar la casa y uno no se entera. Creemos que la espiritualidad es la negación de lo físico y en realidad la espiritualidad es el impulso que lleva a lo físico hacia ese objetivo que le debemos al mundo, que así empezamos, ¿no? Estamos buscando espíritu en materias que alteran nuestra mente y no espíritu en control de nuestra mente para controlar nuestra materia. Creo que viene por ese lado. Y ojo, es una bebida espirituosa, entre comillas, el vestirse o ponerse o tener los bienes de, porque le estoy contando a mi espíritu que si tuviera yo la vida de, podría haber hecho por el mundo lo que le debo al mundo. Y eso es mentira, eso se lo debía a él, no se lo debo yo. Ahora, cuando no volvemos a lo del deber, ¿no? Que nombraste recién, cuando uno se plantea un deber,
significa que se plantea un deber ante un proyecto, ante un algo, ¿no? El deber te lo dan. Bueno, Sí. por eso, si te lo dan, evidentemente es algo dado. Entonces, ¿cómo sería eso de que hay algo que está dado? Porque yo te lo digo porque hoy se ve mucho también el tema del nihilismo, de los ismos por todos lados, de como que pareciera como que hay un devenir, pero no hay un hilo conductor, ¿no? El ismo es la desmaterialización de la persona. Si yo soy comunista, no puedo ser Javier, porque Javier a lo mejor tiene ganas de tener un Rolex de oro. Entonces, bueno, y de hecho vemos esas contradicciones, ¿no? Gente escribiendo esta es la verdadera expresión del pueblo y publicando, y abajo dice enviado desde mi iPhone. Vinimos a combatir el hambre del pueblo. Bueno, creo que en la palabra deber está el debo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Nosotros, y hablo por los dos en este caso, sentimos en un momento que era imprescindible, y se lo contamos a la gente, que ojalá algún día sean muchos y sean familiares del programa. Esto empezó hace unos meses y ya teníamos los micrófonos, los pies y teníamos el qué decir, y bueno, faltaba esa voluntad del deber, se lo debíamos a ustedes en realidad, no nos lo debíamos a nosotros. Era una responsabilidad, creíamos y estábamos convencidos, en realidad era una creencia firme, espiritual firme, que esto tenía que materializarse. Entonces, no había nihilismos posibles. O sea, no vamos a decir más la palabra nihilismo, vamos a decir excusas. Exacto. Porque exacto. en realidad es una forma culta de decir soy un cobarde el nihilismo, ¿no? Bueno, en algún punto igual también esa excusa a veces también es quitarse esa responsabilidad, ¿no? Y yo había escuchado también algo justo de alguien que nombraste vos, que es Javier Wolkoff, ¿no? Responsabilidad es el poder responder, ¿no? De hecho... Responsa, de descanso, o sea, es en donde yo puedo apoyarme a descansar, Exacto. ¿sí? Cuando vos me das una responsabilidad, me decís, mientras no te salgas de este camino, sos libre completamente, ¿sí? Cuando a mí me decían, tenés que hacer análisis sintáctico y yo no servía para eso, me hicieron creer que yo era un tonto en matemáticas, porque en realidad me mandaban a maestro particular de análisis sintáctico y que era un tonto en análisis sintáctico. Bueno, no me pude hacerme responsable de lo que me habían dado como talento, como destino, como deber, y todos me hacían creer por un lado por el otro que siempre me faltaba algo. Sí, claramente que te falta algo, siempre te falta algo, porque no hace falta, sino un solo humano podía haber resuelto todo esto. Bueno, con eso de falta algo, también veo de que hoy hoy no, ya hace bastante tiempo, hay como un problema con respecto a la autoestima de ese me falta algo, ¿no? Como que la persona se siente incompleta y ve como algo también negativo ese incompleto, porque ese deber quiere decir también que hay algo por completar, por hacer, por realizar, y tal vez no se ve desde esa óptica, es como que entra un estrés en que la persona se encuentra en tengo que hacer algo o me salgo absolutamente de ese tengo que hacer algo y entro Porque a la persona le hicieron creer que ese tengo que hacer algo es único. Ah. Entonces, yo en realidad tengo que ser Steve Jobs, y si te gustan los deportes, Messi, y si te gusta el karate o el judo, tenés que ser Pareto. No, a vos te dieron una identidad porque vos tenés que hacer tu trabajo. Y esa es la parte que la gente... Y cuando digo la gente, hablo de mí mismo también. No se vaya a creer la gente que esto es una crítica. Yo tampoco a mí me costó mucho tiempo entender que yo también tenía excusas cobardes, nihilistas para no hacer lo que tenía que hacer. Porque en realidad el miedo, dice Milan Kundera, es la forma de frenar para que pienses el próximo paso, no para que te anules. Nosotros hemos creído, nos hemos convencido de que el miedo es una forma de no avanzar. Nos paralizamos de miedo, sí, pero un segundo, después tenés que avanzar y seguir. Entonces, de hecho, el miedo muchísimas veces es una gran herramienta para poder
hacer las cosas de una manera mucho mejor, ¿no? Porque a veces, de hecho, dicen que los mayores errores empiezan a suceder cuando uno ya empieza a tomar confianza, por ejemplo, los trabajos prácticos, ¿no? Pasa de repente, el tipo estaba acostumbrado a hacer 10.000 agujeros y de repente se le fue porque empezó a perder inclusive ese miedo, que tal vez me gustaría verlo más como lo dicen muchos sabios, ¿no? Más que miedo, temor, ¿no? O sea, ahí también me gustaría saber cuál sería tu opinión con respecto a la diferencia entre lo que es miedo y lo que es temor. El miedo viene de afuera. Yo puedo tener miedo de que se me caiga el techo. Dicen los que saben que si estamos todo el día temiendo que se nos va a caer el techo, a la larga se nos va a caer el techo. Y el temor viene de mí, ¿sí? Yo puedo evitar que si el segundo piso es mío, dejar la canilla cerrada para que el techo nunca se humedezca y el techo nunca se caiga, ¿sí? Si uno presta muchísima atención y va sabiendo cuál es su objetivo, vamos a poner ejemplo de un auto, ¿no? El miedo es a que me choquen y el temor es a que yo agarre un pozo. Yo no puedo evitar que un tipo me choque. O a meter los cambios mal, o a utilizar el auto de una manera que justamente no va con la naturaleza de lo que tendría que ser el auto. Lo que pasa es que los temores se resuelven con conocimiento. Si yo, primero, tengo una visión clara, tengo los vidrios limpios, que serían los ojos abiertos en el caso del mundo espiritual, y tengo control total sobre el vehículo, o sea, estoy atento, sé que el volante es para doblar, el freno para frenar, el acelerador para acelerar. Cada vez que se me presente un pozo, yo lo voy a poder pasar de una forma o de una velocidad o poniendo el auto de costado como para que no se me desbande una cubierta o lo que sea. El miedo es una forma de percibir el mundo como incontrolable, ¿sí? También dicen los sabios que llega un momento en que el miedo y el temor se juntan y que si uno tiene verdadero y absoluto control de su vehículo es muy difícil que lo choquen, ¿sí? Eso ya es muy, muy, muy metafísico, pero es como que el control llega a ser total y no hay factores externos que puedan alterar eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No habría más miedo, solo sería temor. Mientras vos sepas que estás bajo control del auto, porque también es verdad que cuando nosotros creemos que ya sabemos manejar un montón y que no podemos chocar, avanzamos o aceleramos antes de que el semáforo se termine de poner en verde y nos choca una moto. Ahí perdimos el temor y devino el miedo, ¿sí? Y se materializó el miedo. Si yo hubiera esperado, yo hubiera sabido que siempre, y es más, conozco el medio en el que me muevo, los semáforos empiezan cuando empieza a terminar el otro y terminan cuando empieza a terminar el otro. Entonces, mi verde en realidad todavía es un casi verde del que venía perpendicular a mí. Y eso en todos los ámbitos de la vida. Ya casi no hay miedos. Uno puede tener temor a tentarse y miedo a la consecuencia, ¿sí? Yo me puedo tentar con algo que no es mío, eso es un temor realmente. Mientras yo controle mis tentaciones, pero tengo que tener absoluto miedo de que me agarre la policía, porque eso no depende de mí, ¿sí? Es muy común en los matrimonios. Uno se descontrola en alguna cosa y después tiene miedo a la que la patrona lo encuentre y ahí las vidas cambian para siempre. La consecuencia del temor es algo reparable en general. La consecuencia del miedo es impredecible. Yo, si me voy a pasar los 25 años que vienen en cárcel porque me robé un reloj, es muy difícil que lo pueda controlar. El miedo nos avisa de situaciones que nos van a dejar totalmente fuera de control. Bueno, me llamó también ahora la atención con dos términos que usaste. Uno es conocimiento y el otro término es el otro, ¿no? Hoy también es como que pareciera como que, punto uno, arranco por el del final, ¿no? El otro, ¿no? La espiritualidad hoy parece también muy individualista en cierto punto, ¿no? Es como que pareciera como que yo tengo que lograr estados de conciencia muy, muy altos con ciertos conceptos volando por los aires. Y vos justo acabas de nombrar que en el funcionamiento en realidad estoy pensando en el otro, ¿no? Mirá, si yo enseño al otro a manejar conscientemente, baja mi miedo y me puedo concentrar mucho más en el temor. La sociedad se hizo cargo, en realidad no la nuestra, pero en general se hizo cargo de la educación, porque sabía que si el otro está educado, mi vida es mucho más fácil. Si el otro sabe por dónde cruzar, si sabe que no tiene que robar, si sabe que no se secuestra ni se viola, si sabe que... Entonces, la convivencia, el hecho de que tengamos, porque nosotros somos
convivientes, a veces no por elección, porque no nos queda otra. Hoy en la Argentina, un altísimo porcentaje de gente que se quiere hacer cargo de su vida dice: si me pudiera ir, me voy. Claro. Eso quiere decir que ya no convive por elección, ¿sí? Claro. Ya no le importa ir a festejar. Es un devenir de lo que le vino y lo que le tocó. Es una consecuencia. Dicen: si yo tuviera título me iría, si yo tuviera plata afuera me iría. Eso quiere decir que yo ya no soy conviviente. Entonces, al no ser conviviente, me deja de importar el otro. Y fíjate a dónde nos está llevando, que nos importa. Estamos viendo como un tipo salta por la ventana de un colectivo y te roba el celular. Y a lo mejor no te roba el celular. O sea, no te roba un aparato de $200. Te roba la reunión, la receta del medicamento de tu hija, la comunicación con tu padre enfermo. Entonces, hasta que no entendamos que la mejor manera de conducir sin miedo es educar al otro, ¿sí? Yo tengo la total y completa convicción, porque leí un montón de explicaciones posibles de qué es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que es que mientras el otro esté sin terminar, yo no voy a poder hacer mi trabajo. Mientras haya uno con hambre que me tenga que robar a mí para comer, yo no voy a poder ir con mi plata en el bolsillo tranquilo. Mientras haya alguien con un deseo sexual desenfrenado sin resolver, no hablo de saciarlo, sino no voy a poder dejar que mi hija vaya a bailar tranquila. Mientras haya gente con ideas estúpidas en la cabeza, no voy a poder dejar que la mente de las personas que quiero y la mía misma no se llenen de ideas estúpidas. Hoy la televisión es un gran contagiador, ¿sí? Le deberíamos llamar televisión Delta Plus, porque es más contagioso y más mortal que antes, y lo peor de todo es que no hay vacuna, porque la vacuna sería apagar el televisor y la gente por alguna razón no puede. Repito, cuando digo la gente hablo de nosotros también, ya sea por información, ya sea por necesidad o ya sea por excusas nihilistas o cobardes. Dice: no puedo, hoy sin televisión no sabes qué es lo que pasa en el mundo, y de hecho no puedes empezar la charla con el que te trae el café. Entonces, la realidad es, hasta que no entendamos que si no completamos al otro, nosotros vamos a vivir con miedo, ¿no? No con temor, con miedo, porque yo no puedo tener temor de lo que va a hacer el otro. Yo al otro le tengo que tener miedo, y de ahí viene la sociedad, ¿sí? La sociedad viene de que el hombre se da cuenta, esto lo dice un rabino, que realmente no me acuerdo el nombre y merecería que lo dijera. Dice que el hombre se da cuenta que es el único animal que duerme los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, ¿sí? Hay que ver dormir un chico, dice él, también no es mía la frase, para darse cuenta que uno lo puede cortar por la mitad y ni se entera el chico. Entonces dice: bueno, vamos a hacer una cosa, juntémonos, mientras yo duermo vos estás despierto, y cuando vos dormís yo te cuido. Y hoy el hombre ha llegado al punto máximo del lado negativo, de que tengo miedo del que supuestamente me iba a cuidar. Entonces, ni estoy despierto tranquilo, ni duermo tranquilo. Perdón, te hago una pausa. Vos sabés que yo tengo una frase, ¿no?, que siempre digo, que el 100% hoy de las personas, por lo menos en Capital y en el conurbano, que es lo que más vemos diariamente, tienen rejas puestas, ¿no? Entonces, yo siempre digo: no es que le tenés miedo al ladrón que viene de la Loma del Peludo, le tenés miedo a tu propio vecino que tenés enfrente. En realidad el miedo, cuando es miedo, es a todos. Yo no sé quién me va a pegar. La verdad es que es a todos, ¿no? Empezamos a hacer chistes de aquello que nos da miedo, porque el chiste, dice Freud, que es la forma de traer a la boca aquello que está en el subconsciente molestándonos. Lo destraba. Lo destraba o lo expone para que vos lo puedas ver de frente, pero lo ves y la verdad que el chiste tiene la función de naturalizarlo. Pero la realidad es que hemos creado chistes para cada situación, nos reímos de las cosas que nos dan miedo. En general creo que solo nos reímos de las cosas que nos dan miedo. Es muy, muy difícil, no habría un chiste de algo que nos da miedo, porque no sería empático con nuestra personalidad. Y lo más triste es que hemos llegado, después de reírnos de todo lo que nos daba miedo, hemos llegado a una situación en la que ya la risa ni siquiera tiene lugar. Es muy difícil ver a una persona sonriendo. Yo era chico y escuchaba a la gente silbando por la calle. Hoy te pueden llegar a tirar una piedra. Reírse es raro, son risas estúpidas, de chistes estúpidos, de cosas que les dan miedo. Entonces es como que sí, es al vecino, y también ponemos rejas muchas veces para que el vecino esté tranquilo porque nosotros estamos enrejados. O sea, que sepa por dónde entramos y por dónde salimos, porque al poner una reja también estamos reconociendo que nosotros tenemos una pérdida de control y que el hombre es descontrolable. Y la verdad es que hemos dado cuenta que el que inventó las rejas también inventó el alicate y la sierra, y la verdad es que no hay reja que aguante, no hay banco que aguante. Sí, totalmente. Bueno, y también eso, vuelvo, ¿no?, entonces al
al debo y al quiero, ¿no? ¿No? O sea, como dijiste controlar, ¿no? Porque en algún punto, ¿qué es lo que tenemos que controlar? O sea, ¿qué aspecto nuestro, por qué es que hay que controlar algo? Y de hecho combinarlo también con eso que decías que es justamente el otro. Hasta que el otro no se complete, hasta que el otro no logre modificar, yo tampoco estoy completo. Como no subyace ahí algo que decís, como haciendo parecer todo parte de algo más que fragmentos y otredades, sino algo que se conjuga. La única distracción que tiene la sociedad, que ya no sabe más cómo distraerse, porque ya se le acabaron los deportes, ya ahora todo es luminoso, tenemos los instintos animales totalmente satisfechos, las mujeres ya están desnudas, los hombres también, ya se depilan, ya se dejan crecer pelo. La única distracción que el hombre no ha podido resolver es la de completar al otro. Y todo viene de eso. Porque si yo completo al otro, el otro en algún momento, y Dios quiera que sea rápido, me va a pedir que me complete yo. Porque si yo realmente hice bien la tarea de completar al otro, el otro me va a venir un momento y me va a decir, che, Javier, ahora sos vos el problema. O sea, yo las rejas las tengo por vos. Si vos te completás, yo saco las rejas. Entonces la única distracción era esa, la de decir, hagamos a un hombre. Entonces, si hacemos al hombre, y si completamos al hombre, y si terminamos de completar al hombre, se acaba el miedo. Entonces ahora nada más me queda aprender a manejar. Si yo no agarro el pozo, mi auto ya no hay quien lo rompa. Y ahí es donde empieza el proceso de completitud, que es el proceso de paz definitiva. De hecho, dijiste, hagamos un hombre, no hagamos muchos hombres. Lo que pasa es que si yo no le genero miedo al otro, me doy cuenta que el otro soy yo. De hecho, lo estamos diciendo, ¿no? Si él no se completa, yo no puedo ser, o sea que él es parte de mí, ¿no? Y son inseparables e indisolubles. Entonces, sí, es un solo hombre, ¿sí? El miedo viene de la consecuencia de que hay dos personas en el mundo que se perciben dos, ¿sí? Que la mitología, la religión, la ciencia, dicen Adán y Eva, ¿sí? El Big Bang era una partícula que se creyó dos, y bueno, y después no lo pudo parar como no lo pudo parar el hombre. Dijimos Adán y Eva y hoy somos 7.600 millones de personas. Yo leí el otro día una cosa increíble. En el año 2000 había 170 millones de personas en el mundo. ¿Sí? Está en internet, lo pueden buscar, es impresionante. O sea que... En el año 2000... Perdón, hace 2000 años. O sea, hace 2000 años, en el 170 millones de personas. Cuando caminó sobre Palestina, el que hoy es el jefe de la religión más importante del mundo, había 170 millones de personas en el mundo. Y hoy somos 7.600 millones con un grupete de gente pensando que si no eliminan la mitad o 2/3, el mundo es inviable. O sea, a ese nivel de zona de confort, lo podemos llamar, hemos llegado, ¿no? Entonces, no vamos a poder ser 14.000 millones. Que por el crecimiento exponencial eso sería en 15, 20 años. No vamos a poder llegar a... No hay lugar, no hay agua, no hay luz, no hay nada, no hay comida. ¿Y por qué seguimos haciendo cantidades y no calidades? Porque nos estamos alejando de ese uno que era el que teníamos que hacer. Y mientras nos sigamos alejando de ese uno que era el que teníamos que hacer, nos vamos a seguir multiplicando, vamos a seguir siendo cobardes nihilistas y no vamos a enfrentar ese deber que, como se lo seguimos debiendo al mundo, el mundo nos viene a ejecutar. Sí. Entonces tenemos que controlar evidentemente algo. A mí me llama muchísimo la atención otra también de las filosofías que están en la mesa hoy, que es, de hecho hay canciones también con la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Como parece que la naturaleza es armónica, es sabia, es misericordiosa. Y cuando uno empieza a mirar la naturaleza, si bien, ¿no? Y lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Cuando vos la mirás en sus partes individuales, es brutal la naturaleza. O sea, como escuché también de un sabio que decía, si el árbol tiene que alargar resina para que no crezca nada ahí alrededor y él quedarse con esa fuente de agua, lo va a hacer. Pero sin embargo, cuando la miramos como un todo la naturaleza, vemos que en alguna parte está como equilibrada, como que funciona como un todo en el cual sí parece que estuviera como misericordiosa. Entonces,
Digo, llevándolo al campo de las personas, ¿no? Y con el respecto a lo que es controlar. ¿Qué significaría eso? ¿Qué es lo que hay que controlar? ¿Qué sería esa parte que está en la naturaleza que hay que controlar? ¿Y qué es lo que tal vez el humano no está reflejando y que sí admira de esa naturaleza? Es que lo que hay que controlar es al uno mismo. O sea, cuando el árbol larga resina, está haciendo lo que tiene que hacer y lo que le debe a la naturaleza. No sabe por qué larga resina, no sabe por qué cambia el pH del suelo y no sabe por qué mata al rosal que está abajo. Cuando el león tiene ganas de comer, no dice qué lindo conejito, porque eso lo dice Volkov también, a quien recomiendo que busquen y vean, Sí, totalmente. porque realmente puede abrirles la cabeza de una manera... De hecho, cuando el león vienen los dos machos a buscar a las nuevas hembras y tienen que sacar a uno de los leones viejos, no tienen ni plan de contingencia, ni hay dulzura para el león que sale del momento, ¿no? Le dice a la hembra, comemos algo y después vamos. Y ya está, claro. Después te invito a salir. Sí. La realidad es que lo que tenemos que controlar es a nosotros mismos. ¿Qué es lo que se descontrola? La distracción. ¿La distracción de qué? Del objetivo, del deber. ¿Y ese deber cuál es? Primero, ayudar al otro. Por eso la naturaleza nos puso hijos, que nos muestra y dice, mirá, no es nada. Y hay gente que se muere siendo nada. ¿Quién falló ahí? El padre. Los padres, la sociedad. Tengo ahora un sobrino al que llamaron a la madre a hablar porque hacía demasiadas preguntas. Entonces yo le dije el otro día a la madre que... Perdón, pero como algo negativo, entiendo. O sea, lo llamaron para llamar la atención porque hacía demasiadas preguntas. Y sí, porque el problema es que las preguntas necesitan respuestas, más cuando el chico tiene 14 años. Entonces la vaga de la profesora, uno de los colegios más caros de Bellavista, si siguen molestando vamos a terminar diciendo el nombre, dijo, claro, no le puedo contestar, ¿por qué los demás no hacen preguntas? Y en realidad lo que tendría que hacer esa maestra es agarrar un martillo bien grande y pegarse en un dedo y decir, ¿por qué los demás no hacen preguntas? Porque es por culpa tuya que no hacen preguntas. Porque si hicieran preguntas, llegarían a ser ellos mismos. Y la pregunta más grande que uno se puede hacer es, ¿por qué el otro no está listo todavía? ¿Sí? La curiosidad, dice Goslan, es la palabra más poderosa de todas. Y para poder tener curiosidad, yo tengo que estar mirando aquello que me genera curiosidad, no que el otro no me afane, no me secuestre, que el banco no me robe los ahorros, que el plan económico no me deje sin comer. Entonces, creo que sí, que lo que nosotros tenemos que evitar la distracción es de alejarnos de nuestro deber, porque lo que debemos, lo debemos. No es un deber que yo pueda aceptar o no, lo debemos. ¿Sí? En realidad... Todo esto venía porque cuando estábamos pensando de qué íbamos a hacer la charla, nos preguntamos con Yago por qué nos acostumbramos a esas cosas que no nos debimos haber acostumbrado nunca, como por ejemplo a ver una persona durmiendo en la calle. Esa persona ya ni siquiera tiene deberes, pero ese deber que él no tiene, alguien lo va a tener que hacer. Y fíjense que esa persona lo único que genera en el mundo es miedo. De todo tipo, desde el miedo de que nos haga algo malo al miedo de la señora de clase que cree que es clase alta, que es otra pordiosera o linchera, pero de otra naturaleza, que le da miedo que vengan sus compañeras de juego de cartas y vean que en la puerta de su edificio carísimo hay un tipo durmiendo en la calle. Lo que le da miedo a ella es que el otro está incompleto y no se da cuenta, ¿sí? Y el odio es la consecuencia de la naturalización del miedo. O sea, el miedo yo ya lo doy por hecho. Entonces, ¿qué hago con eso? Que no pienso hacer nada para resolverlo. Bueno, lo odio. ¿Sí? Digo, es culpa tuya que yo no sea. Sí, eso es verdad, pero es culpa mía que él no sea. Porque en realidad somos lo mismo. ¿Sí? Yo puedo enseñarle a mi mano izquierda a escribir igual que la derecha, pero tengo que tener la voluntad. Ahora voy a decir, bueno, no, pero la que escribe es la derecha. No, eso es una mentira. Le tocó a la derecha ser más hábil, pero a lo mejor es para que mientras la izquierda aprendía, la derecha pudiera escribir. Entonces, tenemos que entender realmente que el haber naturalizado cosas que son inadmisibles e inaceptables es un poco el haber tirado la toalla. Y el haber tirado la toalla es lo que nos va a llevar a la imposibilidad de ser 14.000 millones de personas en algún momento, una imposibilidad imposible, porque no hay forma, no podemos, tendríamos que colonizar la galaxia, porque aparte de 14.000 a 100.000 hay mucho menos tiempo, porque el crecimiento exponencial tiene eso de
recordarte que no hiciste lo que tenías que hacer y volverse terriblemente peligroso. Todos los crecimientos exponenciales son terribles. Si ahora empezara a acoplar este micrófono con el auricular, acoplaría de manera exponencial, y si no tiramos el auricular nos dejaría sordos. Bueno, lo mismo está pasando con este no hacer lo que tenemos que hacer. Quiere dejarnos sordos para distraernos, pero no hay forma, porque lo que el hombre hoy, a través de una pandemia, a través de algo que le puso su vida en frenada, en stand-by. Sí, en jaque en un montón de cuestiones. Y en jaque en un montón de cuestiones. Se está preguntando realmente, los que se preguntan, los otros están terminando de perder. Los que se lo preguntan están diciendo, bueno, si todo aquello que no tenía sentido lo pudimos frenar y no importó, ¿no? Yo dije en un canal de televisión que el Estado se había declarado actividad no esencial, y realmente se declaró actividad no esencial, y hoy solamente están molestando. Y hoy hay una encuesta maravillosa que dice que el 70% de los argentinos consideran que ningún político sirve para nada y ningún político le va a solucionar la vida. Y eso es lo mejor que les puede pasar, porque es verdad, solo vos, educando al político, como sea que el político necesite ser educado, vas a lograr cambiar tu vida o mejorar tu vida. Ahora, para eso tendría que haber un paso previo, ¿no? Porque siempre, por lo general, uno cuando va a ir a educar a alguien, si no tiene el contenido como para educarlo, y si primero no se educó a sí mismo, es muy difícil que pueda educar a alguien. Entonces, ahí lo enlazo con la otra frase que dijiste y con otra reflexión, ¿no? Dijiste conocimiento por un lado. Y por otro lado, entonces, también estábamos hablando de que si uno no le debe y que si hay un plan, evidentemente hay un sentido, evidentemente hay un origen del plan, sí, justamente un conocimiento o algo previo, ¿no? a todo este proceso. O sea, tiene un sentido, evidentemente hay algo detrás de eso. O sea, si uno se va a educar para educarse, primero tiene que preguntar qué es esa educación, porque hoy lo estamos viendo tal vez por el lado más del rigor, ¿no? Hoy estamos sufriendo ciertas cosas que nos hacen preguntarnos por primera vez un montón de cuestiones, pero ahora la pregunta está ahí dando vuelta. Ahora la pregunta la tengo, la pregunta la necesito contestar, y hay un sabio que creo que lo nombraste recién, que es Goslan, que dice que en realidad el sufrimiento de las personas no es cuando le pasan cosas, sino que cuando no saben por qué les pasó. En realidad, cuando creen que son injustas. La injusticia es lo que termina derivando, dice Goslan, termina derivando en depresión, ¿sí? Si uno ve que eso es lo más justo que pudo haber pasado, lo único que podía pasar y lo mejor que le pudo pasar, porque si no hubiera seguido por un camino que terminaba en un precipicio, pero no, los precipicios humanos no son precipicios normales, son como los precipicios del correcaminos, están pintados como que el camino sigue. Siempre, siempre, siempre los precipicios humanos son una calle muy, muy, muy larga donde de golpe uno pasa a través de una tela y está colgado en el vacío y ya muchas veces no tiene solución. Entonces, habría que pensar, entonces, o me das a pensar de que hay un conocimiento que excede, ¿no? Justamente porque parte de ese temor es entender de que hay leyes que me exceden, ¿no? O sea, hay unas reglas, vamos a poner decir, de juego, a las cuales yo tengo que seguir, entender, comprender, aprender, ¿no? Para poder aplicarlas, para poder ver esta percepción. Porque cuando vos hablas del otro, cuando vos hablas de los miedos, cuando vos hablas de todo, hay como todo un detrás de eso. O sea, si uno tiene miedo es porque uno ve que hay algo que evidentemente lo excede, que lo supera, que, como decir, ahora por ejemplo decís, bueno, como hacen los estados ahora, vamos a emitir dinero, total, no pasa nada. Y después vemos que sí pasan cosas. Vamos a tomar políticas públicas y después vemos que sí tienen sus repercusiones. O sea, Mirá, las leyes son el recuerdo del deber y son siempre inquebrantables, ¿sí? Si uno cree, dice, no, bueno, pero en Argentina se quebrantan todas las leyes. No, lo único que se quebró fue Argentina. Las leyes siguen siendo inquebrantables porque si yo hubiera podido robar y que no pasara nada, eso hubiera sido una ley quebrantable. ¿Pero qué pasó? Quebré la ley de no robar y quebré la Argentina, o sea, quiere decir que la ley era inquebrantable, ¿sí? Tiene un para qué. Entonces, la ley es el recuerdo del deber. Y todas, absolutamente todas las leyes están ahí para recordarnos el deber. ¿Y qué sería el caos? Es la enfermedad que nos recuerda el deber que está en deuda, ¿sí? El deber no cumplido. El caos es la forma que tiene el mundo de decirnos, ¿viste? Que las leyes eran inquebrantables. En el cuerpo humano se llama enfermedad,
¿Sí? Yo tengo que solucionar un problema como sea, con mi mujer, con mi forma de interactuar con el mundo, con mi forma de ser, con mi forma de lo que sea. Y el cuerpo está ahí esperando. En realidad el alma está ahí esperando, pero para no traer el alma a la mesa. Entonces, cuando yo me empiezo a olvidar de mi deber, llega la enfermedad, que me la recuerda. Y si yo con ese recuerdo no la recuerdo, eso después llega la muerte, que es el cachetazo que nos termina de decir, viste, tonto, que las leyes siempre son inquebrantables. Vivimos en un país que tristemente una rotonda le puede llegar a complicar la vida. Yo realmente no puedo creer, vivo en Bellavista, y hay una rotonda que fue lo mejor que le pasó hasta que se llenó de estúpidos. ¿Y qué es un estúpido? Es un tipo incompleto. No es o sea, si yo lo digo peyorativamente, digo, no. Un día una persona me dijo, a esta torre entras tonto y salís sabio. ¿No? Él estaba hablando de la torre de David en Jerusalén. Y dije, claro, el estúpido es materia prima y el sabio es el objeto terminado. Ahora, nosotros creemos que el estúpido es una forma de ser y como concluyente y terminada, ¿no? Él ya es un estúpido. No, es un estúpido porque es una responsabilidad tuya. Que él es un estúpido es una responsabilidad mía. Entonces, cuando vos te das cuenta que el semáforo es peor, porque vos crees realmente que está en verde, entonces no mirás para el costado y te atropellan, o cuando crees que una rotonda es peor, son todos recordatorios de que la ley era inquebrantable. ¿Y la ley cuál era? Que él no sea estúpido. No te queda otra. ¿Sí? Si vos permitís que él sea estúpido, tu vida va a ser miserable. Entonces, ¿cuál es la verdadera responsabilidad que tenemos que hacer? El pagar nuestra deuda con esto, que es la vida. Y pagar nuestra deuda con la vida tiene una sola forma, hay una sola moneda, que es el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento es la moneda que paga la deuda. Ahora, cuando hablas justamente de ese conocimiento, de esa deuda, porque tal vez porque tal vez hay gente que lo percibe de esa manera y cuando empieza a enfocarlo de ahí dice, pará, ¿cómo? O sea, es como el hijo adolescente que, viste, se encuentra con el padre y le dice, vos me tuviste, vos me hiciste, o sea, ¿qué te debo yo a vos? ¿No? Y tal vez esas leyes, esa deuda que tenemos, evidentemente cuando uno mira esa naturaleza y ve cómo se enamora igual de esa naturaleza, cómo la ve armónica esa naturaleza, vemos que esas leyes igual, evidentemente, son en pos, ese deber es en pos, esa responsabilidad es en pos, no es algo negativo para la persona. El hijo le debe al padre el no olvidar nunca que el padre tiene que crear al hijo. ¿Sí? Y cuando el hijo le dice de manera insolente, ¿qué te debo a vos? Y el padre le pega un cachetazo, le está como reconociendo la deuda. Le está firmando un pagaré. Lo que pasa es que lo está como garabateando ese pagaré. Entonces va a ser más difícil de pagar después. Lo ideal sería que nunca le pegue el cachetazo. Pero es eso. El hijo le dice al padre, ¿para qué pusiste barro arriba del torno si no lo ibas a moldear? Eso es. Cuando tu hijo es insolente es porque vos sos un estúpido. Y la insolencia del hijo es la enfermedad de esa relación que te recuerda que hay algo para subsanar. ¿Sí? Y la realidad es que a veces el hijo lo termina solucionando, a veces el padre se termina dando cuenta, pero vivimos en un mundo donde esa enfermedad no se resuelve nunca. Entonces tenemos hijos que son a la vez insolentes al cuadrado y después tienen nietos que son insolentes a potencias que ya no podemos imaginar y no entran en las calculadoras. Entonces, la realidad es, no podemos ser cobardes con nuestro deber. La sociedad nos está diciendo esto no da más, la tensión no da más, y es tanta la fragmentación en tantas cantidades de personas que si no empezamos a reunirlos, envolverlos uno para crear ese hombre originario, no hay forma y no hay solución y no hay esperanza, porque también la esperanza es el tiempo que nos dan para ver si pagamos nuestra deuda. Nada más que eso de tener esperanza, de que se abran las nubes y el mundo se vuelve un lugar hermoso y tranquilo donde todos andamos desnudos y nadie mira, no, eso no es posible. Bueno, igual mucha gente pareciera que estaría esperando eso, ¿no? Que en algún momento se abra la nube, que te digan, bueno, ya está, esto era así, y en dónde queda entonces todo este proceso, todo este papel en el cual
al estar esperando eso, también nos estamos como sacando nosotros el papel Es que la esperanza es la mayor de las cobardías. Hoy nosotros, al odiar a los políticos, estamos empezando a decir, no está en la esperanza, está en la acción. No dijo esperemos a un hombre, esto no va a ser una cuestión de esperar, dijo hagamos a un hombre, ¿sí? ¿Esperanza de qué? ¿De quién? Si vos no estás logrando resolver la relación con tu hijo, ¿vas a querer que venga un presidente y te resuelva la relación con tu hijo? Entonces, ¿qué hizo el presidente? Dijo, no, en realidad terminemos la de romper, porque mientras el padre y el hijo no se entiendan, va a ser más fácil que yo los maneje. Pero ojo, manejarlos y crearlos son dos cosas distintas. Yo puedo manejar 600 vacas en una manga, pero es diferente, yo no las estoy creando. Cuando las alimento, cuando las mantengo sanas, cuando las limpio, cuando las ordeño, bueno, ahí estoy creando, o por lo menos les estoy ayudando a cumplir su función. Manejar no es crear, y aparte siempre que uno quiere manejar las cosas tarde o temprano pasa como el aprendiz de mago de Disney, que las cosas se le salen de control, ¿sí? Entonces, la esperanza creo que es el gran mal, ¿sí? El mal de el no ser y pensar que como va a venir alguien a hacer lo que yo no hice, no es tan grave que yo no lo haga, ¿sí? Es una cobardía con una malicia inigualable. El hacer equivocado es siempre mucho mejor que el no hacer. Y ojo, cuando hablo de hacer equivocado no hablo de hacer cualquier cosa. Digo hacer y en el intento de hacer, equivocarse. Que no es lo mismo decir, bueno, vamos a ver qué pinta. Bueno, también hay como... También sucede eso, ¿no? Cuando uno desconoce también todas esas leyes, ¿no? O todo ese sentido, uno le agarra como miedo de ese hacer, ¿no? Es como que... El problema es que nosotros podemos desconocer las leyes, pero las leyes no nos desconocen nunca. Yo puedo decir ahora, si yo agarro un cúter y me lo clavo en la mano, no me va a cortar, pero la ley me conoce y me va a cortar. Sí, si yo me paro adelante de la policía y digo todos los uniformados son uno, bueno, me lo van a recordar, ¿no? O sea, yo puedo desconocer la ley, pero no soy más que un imbécil que está poniendo a prueba algo que es imposible que no me demuestre que yo estaba equivocado, ¿sí? Nadie que se tiró por arriba desde arriba de un edificio voló. Nadie que quiso caminar por arriba del agua flotó, ¿sí? Lo digo con toda la malicia que la frase tiene. Toda la malicia. Cuando vos caminás por arriba del agua, no importa qué tan bueno haya sido con los pajaritos y con tu mamá, y si le sacaba la... te vas a ahogar. Así que si hace mucho frío, llévate una toalla, porque no hay forma, nadie. Porque la ley nos recuerda y está ahí. Si él hubiera podido caminar por arriba del agua, no hubiera habido más nada que hacer en el mundo, ¿sí? Se hubiera acabado ahí la historia. Porque ya la ley hubiera dicho, yo ya no tengo nada que hacer, me corro y el mundo está terminado, ¿sí? ¿Cómo venimos con el tiempo? Se acaba acá, me parece, y lo vamos a seguir, si Dios quiere, en un próximo capítulo. Hago entonces un cierre. Un cierre con respecto a eso que decías. Entonces, bueno, evidentemente nos encontramos en un punto en el cual, como bien decías vos, hay un deber, hay una responsabilidad, hay una ley y hay un conocer la ley, ¿no? Me parece que eso es parte del ingenio que vamos a tratar de estar aplicando, ¿no? en este programa, tratar de ver las fuentes de donde encontramos ese conocimiento y cómo vamos tratando de conjugar toda esta realidad que nos estamos encontrando. Y hay que entender que todo eso que vos dijiste es una sola cosa. Y haberlo fragmentado hizo que pusiéramos rejas. Y la reja hace que hoy sea irreconciliable o parezca irreconciliable, ¿sí? El reconciliar todo eso nos va a llevar a sacar las rejas. Y el llevarnos a sacar las rejas nos va a llevar a construir a ese hombre único que Dios quiera que sea lo antes posible. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. Espero que los veamos ahí, por lo menos en este primer programa. Bueno, y si les gustó el contenido, si les pareció que estuvo bueno, compártanlo. La realidad es que tenemos que tratar de tomar todos esa conciencia que decía Javier, ese deber, esa responsabilidad, que además nos genera esa autoestima, porque cuando uno se saca la responsabilidad se saca el poder, y cuando se saca ese poder también se saca esa autoestima. Así que bueno, Javi, nos vemos entonces en el próximo IN. Nos vemos en el próximo IN, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.